Bueno, vamos entonces a comenzar. ¿Verdad? Ya José Antonio ya está bebiendo, terminó de beberse su café, así que vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la ecuación del plano. ¿Verdad? Ya vimos lo que era la parte de la recta, ahora vamos a trabajar con la ecuación del plano. Entonces, en la parte de la ecuación del plano, ¿verdad? Vamos a partir de ciertas condiciones, de ciertas premisas de geometría, para recordar un poco, ¿verdad?, lo que es un plano. Recordemos que así como en la parte de geometría, nosotros decíamos que para una recta partíamos de la condición de que para poder tener una recta o para poder definir una recta o tener la conceptualización necesitábamos única y solamente y únicamente 2 puntos nada más. Bastaba 2 puntos para tener en este caso la ecuación de una recta. En el caso de un plano hay varias condiciones, ¿verdad? Para tener un plano, entonces igual tenemos que tener 3 puntos. Con 3 puntos formamos un plano. Con 2 rectas paralelas también formamos un plano. Con una recta y un punto fuera de la recta también formamos un plano. O con 2 rectas que también se intersectan. Entonces hay diferentes opciones para poder formar directamente el plano. Nosotros vamos a partir de la premisa básica. La premisa básica es tener 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos no colineales. Los 3 puntos van a estar fuera de la misma recta, ¿verdad? Si tenemos 3 puntos no colineales, entonces con esos 3 puntos no colineales vamos a establecer la ecuación del plano. Entonces decimos que en R3, ¿verdad? La gráfica de una ecuación en tres variables, normalmente X, Y, Z, es una superficie. Ya ustedes eso por ahí creo que ya lo están trabajando, algunos pues ya me han consultado sobre la parte de la superficie, ¿verdad? Trabajando con 3 variables X, Y, Z, lo que son, decíamos, los cilindros, lo que son las esferas o lo que son las superficies cuádricas. De la misma manera, pues tenemos en este caso que el plano es una superficie. Y de toda la superficie más sencilla, en este caso, ¿verdad? Es el plano, ¿verdad? Es la superficie más simple, en este caso, para poder trazar. Ya supongo que lo que han venido viendo, pues en los trazos, en este caso, de este tipo de superficie cuádrica o en este caso de cilindro, necesitamos tener claro algunos conceptos de lo que son funciones, particularmente funciones y relaciones. Por ejemplo, las cónicas son muy importantes, ¿verdad? La elipse, la parábola, etcétera. Entonces, todo eso nos servía para construir, en este caso, ese tipo de superficie. Pero bueno, el día de hoy nos corresponde hablar del plano, ¿verdad? Nos corresponde, en este caso, hablar del plano. Y entonces, en la ecuación del plano, ¿verdad? Veremos cómo vamos a obtenerlo, ¿verdad? Entonces, decimos que existen 3 planos especiales que contienen a 2 de los ejes. Estos se llaman planos coordenados y su ecuación puede estar dada por x igual 0, y igual 0 o z igual 0. O sea, hay 3 planos que son lo más sencillo, aunque ahorita los voy a mencionar rápidamente, después vamos a quedarnos más adelante viendo un poco las ecuaciones del plano, cómo establecer las ecuaciones del plano. Entonces, estos 3 planos coordenados, ¿verdad?, que tenemos por ahí, normalmente los podemos ver en este gráfico. ¿Verdad? En este gráfico podemos ver, en este caso, los 3 planos que estamos mencionando. El plano x igual 0, recuerden que este es el eje x, este es el eje x. X igual 0 está aquí. Entonces, el plano x igual 0 es el plano que contiene tanto al eje y como al eje z. O sea, es este plano, ¿verdad? Este plano que está acá, que contiene tanto al eje y como contiene al eje z, es lo que se llama el plano x igual 0 o plano yz, que abajo lo tenemos, ¿ya? Porque contiene en este caso tanto a y como contiene a z. La x exactamente en este punto, ¿vale cuánto? Vale 0. Entonces, el plano, ¿verdad?, que está ahí como de rosado, pues es el plano YZ o X igual 0. De la misma manera tenemos el plano Y igual 0.
El plano Y igual 0 tiene que contener ¿a quién? A la recta, al eje X, y tiene que contener, en este caso, al eje Z. ¿Ya? Al eje Z. Y pasa por Y igual 0. Recuerden que este es el eje Y. El eje Y aquí vale 0. Entonces, este plano que está de verde, ¿verdad? Que se mira por ahí, es el plano XZ. Contiene tanto al eje X como contiene al eje Z. Y se llama Y igual 0. Y el último plano es el plano Z igual 0, ¿verdad? Z igual 0, recordemos que este es el eje Z, Z igual 0 lo tenemos por acá, y debe contener tanto al eje X como debe contener al eje Y. Entonces el plano Z igual 0, que es el plano YZ, es el que está en este caso de celeste. Entonces ahí tenemos tres planos sencillos, ¿no? El plano YZ, el plano XZ y el plano XY. Son planos que pasan exactamente por el origen y que por lo general contienen a las variables que no aparecen. Si decimos X igual 0, contiene a la variable Y y Z. El plano Y0 contiene a la variable XZ y así sucesivamente. Eso es en cuanto, ¿verdad?, a ese tipo de plano. Decía, más adelante vamos a ver algunos gráficos. ¿Qué determinantes de la ecuación de un plano? Ya lo decíamos. Un plano está determinado por tres puntos no colineales, ¿verdad? El plano también puede estar en este caso determinado por una recta y decimos además de eso un punto que está fuera de ella. También tenemos dos rectas que se intersectan o dos rectas paralelas. Con cualquiera de estas condiciones nosotros podemos formar en este caso un plano, ¿verdad? Tres puntos, unimos los tres puntos y lo que me queda aparentemente es un triángulo, pero ese triángulo me da, si yo lo extiendo indefinidamente, lo que me da es un plano. Igual sucede una recta y un punto fuera de ella. Con la recta y el punto unimos cualquiera, dos puntos de la recta, con el otro punto me formo otro triángulo y lo extiendo indefinidamente, que también es un plano. Dos rectas que se intersectan normalmente también dan la idea de un plano, ¿verdad? Así como decimos la recta, el eje X con el eje Y se intersectan y dan la idea del plano XY, por decir algo. Dos rectas paralelas, por ejemplo, si tenemos una recta que pasa por X igual 3 y otra por X igual menos 4, esas dos rectas me dan la 1, ¿verdad? Y ahí se forma como decir un paralelogramo que me da la idea también de quién, de un plano. Entonces depende de varias condiciones. Vamos a utilizar para este caso la primera condición. Tres puntos no colineales, o sea, tres puntos que no están ubicados en el mismo plano, ¿verdad? Para poder, en este caso, establecer la ecuación del plano. Entonces vamos a empezar hablando de la ecuación vectorial del plano. Entonces decimos que la ecuación vectorial del plano, o un plano, en este caso pi, o un plano P, como le queramos llamar, eso es opcional. Algunos libros le ponen, utilizan pi, otros libros utilizan la letra P, ¿verdad? Para definir el plano, ya sea P en cursiva o ya sea P mayúscula. Eso son cuestiones de gusto, pero lo que nos interesa es que tenemos un plano. Un plano queda completamente determinado por un punto A que va a pertenecer directamente al plano, ¿verdad? Recordemos esto, el punto A pertenece al plano, y además dos vectores A y B. Vamos a tener dos vectores A y B. Por ahí a esos dos vectores se les conoce normalmente como vectores generadores del plano, así se les llama, vector A y B. Tales que el vector A tiene que ser diferente de 0, o sea, del vector 0. Aquí es vector, ¿verdad? Porque recordemos que estamos hablando de vectores. Entonces el vector A tiene que ser diferente del vector 0. El vector B también tiene que ser diferente del vector nulo. El vector A y el vector B no deben de ser paralelos, o sea, no van a ser paralelos. Incluso pueden cortarse, pueden tener un punto en común, pero no van a ser paralelos. Y tanto el vector A como el vector B dice que son paralelos al plano. Óigase bien, ¿verdad? Tanto el vector A como el vector B son paralelos al plano. O incluso podríamos decir que tanto el vector A como el vector B están contenidos dentro del plano. O sea, ellos son los que incluso van a dar origen normalmente al plano. Entonces, en esta figura que tenemos por acá, ¿verdad? Nosotros tenemos el sistema de tres dimensiones, ¿verdad? El eje X, el eje Y, el eje Z,
Y partamos de la premisa básica. Tenemos tres puntos, el punto A por acá, el punto B por acá y el punto C por acá. Ahí están los tres puntos. Esos tres puntos dice que son los que me van a dar origen normalmente al plano, ¿verdad? ¿Dónde está el plano? Si lo miramos, el plano está acá, ¿verdad? Lo tenemos por acá. Este es el plano. Esta condición que tenemos por acá normalmente va a ser para nosotros el plano. Este es el plano pi que estamos mencionando, ¿verdad? Entonces, tenemos A, tenemos B, ¿verdad? Y tenemos C, ¿verdad? Entonces, con el punto A y el punto C, damos origen a quién? Al vector A, ¿verdad? Entonces, el vector A no es nada más que el vector AC. Con el punto A y el punto B, se me forma ¿quién? El vector B. Aquí también es opcional. Yo puedo decir que AB es el vector A y que AC es el vector B. Eso es opcional. Eso ya es cuestión de gusto. Ahí no es una regla, pues, ¿verdad? Pero con los tres puntos, no importa cómo, yo formo dos vectores. Un vector A y un vector B, ¿verdad? Entonces, tengo en este caso este punto X que va a pertenecer al plano. Por ahí vamos a ver las coordenadas de este punto. Y recordemos que si tengo el punto A, la unión de un punto desde el origen hasta el punto A me da un vector de posición, ¿verdad? Recordemos que los vectores de posición son aquellos vectores que tenían el origen en el origen de coordenadas, y de la misma manera desde el origen hasta el punto X se me forma el vector X, ¿verdad? Se forma este vector X. De tal manera que si yo agarro el vector A, le sumo el vector AX es hasta aquí, miren, desde A hasta X, este vector AX, simplemente utilizando la suma de vectores, recordemos en la parte geométrica, me da simplemente el vector X. O sea, si al vector A le sumo el vector AX, me da normalmente el vector X, ¿verdad? O dicho de otra manera, el vector X, ¿de dónde sale? Sale de sumar el vector A más el vector, en este caso, AX. Entonces, lo que necesito en este caso son tres puntos, A, B y C. Los tres puntos. Con ello voy a formar el vector A, con ello voy a tener el vector B, con el punto A tengo el vector de posición A, y este punto X es un punto cualquiera del plano. O sea, cuando digo un punto cualquiera del plano es que puede tener coordenada X, Y, Z. Solo eso es lo que sabemos. Tiene coordenada X, Y, Z. Entonces, miremos a partir de esa condición lo siguiente. De la figura tenemos lo que ya hemos dicho, que el vector X, recordemos este vector X, sale ¿de dónde? De la suma del vector A más el vector AX, ¿verdad? La suma de esos dos vectores. Entonces X va a ser igual a A más el vector AX. Pero ¿de dónde sale ahora el vector AX? ¿Verdad? El vector AX sale también de la suma de dos vectores. Recordemos que por ahí puedo utilizar algo que le llamábamos, cuando vimos en la parte de introducción de vectores, la regla del paralelogramo. Tengo este vector que va a ir desde A hasta este punto, que va a ser paralelo ¿a quién? Al vector B, ¿verdad? Paralelo al vector B. Y tengo este vector que va a ir desde A hasta este punto, que no le puse el punto final, que es paralelo ¿a quién? Que es paralelo al vector A. Entonces, yo puedo decir, este vector hasta aquí tiene paralelo a B, este vector de aquí hasta aquí es paralelo al vector A. Entonces, este vector AX sale de la suma del vector que va del punto A hasta este punto, más otro vector que va de este punto hasta el punto X, esos dos vectores. Pero ese vector, en este caso, como es paralelo a A, entonces yo lo puedo poner que ese vector AX no es nada más que un escalar multiplicado por A, más, en este caso, otro escalar multiplicado por B. O sea, SA más TB es lo que me da el vector AX. Este vector AX es un vector entonces formado por ¿quién? Por SA más TB. ¿Por qué le ponemos S? S, recordemos, S y T aquí van a ser escalares, ¿ya? Se le llaman escalares o parámetros, cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, de la suma de estos dos vectores sale el vector AX, ¿ya? Recordemos de que el vector SA sería desde el punto A hasta este punto que estoy señalando acá, ¿verdad? Porque es paralelo a A. Y el vector TB
es un vector paralelo al TB, es este vector hasta aquí, desde A hasta este punto, y que es paralelo al vector B. Entonces, de ahí sale el vector AX. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en este caso, recordemos este vector A, sabemos cómo calcularlo, este vector B, sabemos cómo calcularlo, y este A, pues, es un vector de posición. Entonces, esta expresión decimos que es la ecuación vectorial de la recta, ¿ya? Perdón, del plano, la ecuación vectorial del plano, donde decimos que X, ¿verdad? X es un punto genérico del plano, ¿verdad? X0, Y0, Z0. S y T se le llaman los parámetros, ¿verdad? El vector A va a tener coordenadas A1, A2, A3. Ahí vamos a ver cómo calcular estas coordenadas del vector A. Recordemos que el vector A sale ¿de quién? Del vector AC. Entonces, ese A1, A2, A3, ¿de dónde va a salir? Va a salir del punto final de C menos el punto inicial de A. El vector B, ¿qué coordenadas va a tener? B1, B2, B3. ¿De dónde van a salir estas coordenadas? Van a salir del vector que va desde A hasta B. Y eso es el punto B menos el punto A. Y de ahí sale el vector B. De ahí van a salir estas coordenadas. Ahí con el ejemplo lo vamos a visualizar de dónde salen esas coordenadas. Entonces, a los vectores A y vector B se les llaman, decíamos, vectores generadores, en este caso, ¿de quién? Del plano. Así se le conoce. Entonces, recordemos, la ecuación vectorial está dada por esta expresión. Un vector de posición A más S por, en este caso, el vector A, más T por el vector B. De esa manera tenemos la ecuación vectorial. Si a esa ecuación vectorial le metemos o sustituimos valores ahí, entonces nos queda esta condición, ¿verdad? Entonces la ecuación vectorial del plano va a ser, oígase bien, el vector, o en este caso el vector de posición X, recordemos, este vector de posición X va a tener coordenadas X, Y, Z, decíamos que es este punto de acá, ¿verdad? Esto de acá, este punto siempre va a tener coordenadas X, Y, Z. Este X0 y Y0 era el vector de posición A. Este punto A es un vector, perdón, sí es un vector de posición, pero es un punto también del plano. ¿Ya? Este A debe de pertenecer al plano. Fíjense bien que el plano es todo esto. Y el punto A pertenece normalmente al plano. Entonces, este punto X0, Y0, Z0 es un punto cualquiera del plano. En este caso estoy asumiendo el punto A. Más S por las coordenadas del vector director A, A1, A2, A3, que ya decíamos que este vector A sale del vector AC, ¿verdad? El punto C menos el punto A, más el escalar o el parámetro T multiplicado por B1, B2, B3. Estas componentes del vector B, que es este vector, salen ¿de dónde? Del vector AB, el punto B menos el punto A. Y ahí salen, ¿verdad? Entonces eso se le llama la ecuación. Ahora, de esa ecuación nosotros podemos igualar componentes, ¿verdad? Podemos igualar componentes. Entonces, si igualamos componentes entre sí, o sea, igualamos las componentes que están al lado izquierdo de la igualdad con las componentes de lo que están al lado derecho de la igualdad, nosotros tenemos estas tres expresiones, ¿verdad? Que X va a ser igual ¿a quién? A X sub 0, más S por A1, más T por B1. Que Y va a ser igual ¿a quién? A Y sub 0, más S por A2, más T por B sub 2. Y de la misma manera Z va a ser igual ¿a quién? A Z sub 0, más S por A3, más T por B3. Entonces se igualan las condiciones, ¿verdad? Se igualan, y a estas expresiones, ¿verdad? Estas tres expresiones se le conoce como las ecuaciones paramétricas del plano. Entonces por ahí tenemos ya dos tipos de ecuación, la ecuación vectorial y tenemos la ecuación, en este caso, paramétrica del plano. Entonces, ¿qué necesitamos para estas dos ecuaciones? Recordemos, necesitamos un punto que me va a dar el vector de posición y necesito dos vectores, el vector A y el vector B. O dicho de otra manera, necesito tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Con el punto A obtengo este vector de posición. Con A y C tengo ¿quién? El vector A. Y con A y B tengo el vector B.
¿ya? Y de ahí salen, en este caso, los elementos que forman parte de la ecuación vectorial del plano o de las ecuaciones simétricas. Hay que recordar algo aquí, vuelvo a insistir. Aquí yo puse el vector AB como el vector B, el vector AC como el vector A, pero también esto puede variar. O sea, yo puedo decir que AB es el vector A y que AC es el vector B. Eso es arbitrario. Ahí ustedes deciden cómo lo van a poner, ¿ya? Incluso yo puedo llamarle a esto, este es el punto P, este es el punto Q y esto es R. Entonces, con el vector, con los puntos P, Q y R, formo tres vectores, formo dos vectores. Y esos dos vectores van a ser el vector A y el vector B, ¿verdad? Ahí no importa cómo, en este caso, quién ponga de punto inicial para ambos vectores, ¿verdad? No importa quién ponga como punto inicial para ambos vectores. Miremos en este caso, entonces, un ejemplo haciendo uso de esa condición. Tenemos esto. Obtener la ecuación vectorial y paramétrica del plano que pasa por los puntos A, el punto 2, 0, 1, el punto B, 3, 2, 1 y el punto C, 0, 1, 2. Ahí tenemos los tres puntos, ¿verdad? Tenemos en este caso tres puntos. Entonces, con esos tres puntos, ¿qué necesitamos? Recordemos, un punto me va a servir para el vector director. Otros dos puntos para poner el vector AB, que va a ser el vector B, y otro punto, el vector AC. Entonces, miremos ahí las condiciones. Vamos a ir teniendo. Calculamos el vector A y decimos que A aquí incluso lo puse como AB, que era lo que les decía. No necesariamente tengo que ponerle AC. Aquí el vector A aparece como AC, pero también puede ser AB. Eso es arbitrario. Entonces, yo digo que el vector A es el vector AB. Punto inicial en A, punto final en B. Entonces, ¿qué va a hacer el vector AB? Las coordenadas del punto B, 3, 2, 1, ¿verdad? Menos el vector 2, 0, 1. Y eso me da, en este caso, recordemos el vector 1, 2, 0. De la misma manera, tengo el vector B que va a ser igual al vector AC, 0, 1, 2, ¿verdad? Que es este punto, el vector punto C, menos, en este caso, el punto A que tiene 2, 0, 1. Si resto estos dos, ¿qué me queda acá? Me queda menos 2, me queda 1 y 1. Ya tengo el vector A y ya tengo el vector B. Ya tengo en este caso esos dos vectores, ¿verdad? Ahora que ya tengo esos dos vectores, entonces digo que la ecuación vectorial del plano, recordemos cómo estaba formada. X igual al vector A más AX, donde AX era ¿quién? SA más TB. Recordemos que S y T son parámetros, son escalares, que no los conocemos, que en este caso pues van a quedar indicados. Entonces vamos a ver, este vector A, este vector de posición A puede ser el vector que vaya desde el origen hasta el punto A. Y puede estar dado por este punto, ¿verdad? El vector A yo puedo decir es el mismo punto A que tiene coordenadas 2, 0, 1. ¿Ya? Y el vector A y el vector B ya los tengo por ahí. Por tanto, entonces, ¿aquí qué me quedaría? El vector X, que recordemos tiene coordenadas X, Y, Z, igual a ¿quién? A 2, 0, 1, que es el vector de posición A, este vector que está dado por el punto A, más ¿quién? Más S por el vector A, 1, 2, 0, más T por el vector, en este caso B, que era menos 2, 1, 1. Y esta expresión que yo tengo ahí es lo que se llama la ecuación vectorial del plano. Esto, así como está ahí queda la ecuación vectorial del plano, ¿verdad? De esa manera. Solo queda indicado, este es el vector de posición A, el vector A y este es el vector B, que ya vimos cómo salen en este caso cada uno de los vectores. Entonces ya tengo las ecuaciones vectoriales. Para encontrar ahora las ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Las ecuaciones paramétricas, entonces en este caso pues vamos a tener ahí lo siguiente, ¿ya? Vamos entonces, decimos, resolviendo el lado derecho de la expresión anterior nos queda de la siguiente manera. Voy a resolver este lado derecho, ¿verdad? El lado izquierdo X, Y, Z, miren, me queda igual acá. Aquí tengo X, Y, Z. El lado derecho voy a sumar las componentes en X, componentes en Y y componentes en Z. ¿Qué me queda en X? 2 más 1 por S menos 2T. ¿Qué es lo que me queda aquí? Miren, ya sumé lo que era todo lo que está en X.
2 más S menos 2T. Voy a sumar ahora lo que me queda en Y. En Y aquí tengo un 0, aquí tengo 2S y aquí tengo T. Entonces, ¿qué me queda? 2S más T. Y en este caso, en Z, aquí tengo 1, aquí tengo S por 0, que me quedaría 0, más T por 1. Por tanto, aquí me queda 1 más T. Recuerden que el S quedó multiplicado por 0 y por tanto desaparece el S. ¿Ya? De la misma manera aquí no me apareció con componente inicial, aquí era 0, el 0 pues no lo ponemos. Entonces ya resolví este lado. Lo que hice fue sumar componentes en X, sumar componentes en Y y sumar componentes en Z. Entonces ya tengo, esto es un vector y esto es otro vector. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplemente igualando componentes, obtenemos las ecuaciones paramétricas del plano. El X de aquí va a ser igual a ¿quién? A 2 más S menos 2T. El Y de acá, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 2S más T. Y el Z va a ser igual a ¿quién? A 1 más T. Entonces aquí ya tengo estas tres expresiones. Estas tres expresiones denotan las ecuaciones paramétricas del plano. ¿Ya? Las ecuaciones paramétricas del plano. Entonces ahí miramos cómo obtener la ecuación vectorial y cómo obtener las ecuaciones paramétricas, en este caso del plano. ¿Cómo obtenerlo, verdad? Fíjense bien que es sencillo, necesitamos 3 puntos, ¿verdad? Para poder obtener esa condición. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta que tengan. Alguien active el teléfono, el audio ahí, el micrófono y puede preguntar si hay alguna duda de cómo calcular la ecuación vectorial y la ecuación paramétrica. Preguntas que tengan, muchachos, hay que hacerlas. Si recordemos acá, no nos quedemos en este caso con la duda. ¿Ya? Si hay alguna duda. Profe, ¿por qué Sí. se llama ecuación vectorial del plano si al final el resultado es un vector? Usted mismo lo ha dicho, ¿ya? Usted mismo lo ha dicho ahí. ¿Cuál es el resultado del vector que tengo? ¿Cuál es el resultado de esa ecuación al final? ¿Ya? ¿Cuál es el resultado? Un vector. Vector. Por eso se llama ecuación vectorial ¿de quién? Del plano, ¿verdad? Porque al final el resultado es un vector. Y la otra se llaman ecuaciones paramétricas porque ya miramos, la X queda dependiendo de quién, del valor que tome la S y del valor que tome la T. O sea, queda dependiendo de los dos parámetros, del parámetro S y del parámetro T. Y esa expresión, en este caso, pues, queda dependiendo, ¿verdad? Esa condición. Por eso es que se llaman, en este caso, ecuaciones vectoriales y ecuaciones paramétricas. ¿Ya? ¿Está claro ahí? No sé quién preguntó, ¿verdad? No sé quién fue el que preguntó, pero bueno, no sé si aclaré la duda. Ecuación vectorial porque su resultado es un vector. Ecuaciones paramétricas porque las expresiones quedan en función de quién, de los parámetros S y T. ¿Ya? Así se llama. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Pregunta? ¿Pregunta que tengamos? ¿Una pregunta, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, pues continuamos. Aunque tenemos ahí 3 minutos para terminar en este caso el audio. Vamos a ver, aunque sea aprovechar esos 3 minutos, qué podemos hacer. ¿Verdad? Entonces vamos a regresar nuevamente a la presentación y por acá, pues, ese era el ejercicio. Entonces miremos ahora qué es lo que tenemos por acá. ¿Verdad? ¿Qué vamos a tener por acá? En la ecuación del plano también podemos establecer lo que se llama un vector normal. Dice si n es un vector dado diferente de 0 y p sub 0 es un punto dado, entonces el conjunto de todos los puntos p para los cuales el vector p sub 0 p, óigase bien, aquí hay que formar un vector p sub 0 p. P sub 0 es un punto cualquiera dado y, perdón, P sub 0 es un punto dado y P es un punto cualquiera del plano. Y N dice son perpendiculares, si estos dos vectores son perpendiculares,
Recordemos que si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar tiene que ser igual ¿a quién? Tiene que ser igual a 0. Entonces, si estos dos vectores son perpendiculares, se define un plano que pasa por P sub 0 y tiene a n como vector normal. Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico tenemos el punto, el vector P sub 0P, ¿verdad? Que aquí lo tenemos. Y tenemos un vector normal. O sea, el ángulo que forma es 90 grados. ¿Verdad? Entonces, con este vector P sub 0P y con este vector N, que es un vector perpendicular al plano, aquí tenemos el plano, lo que está en celeste, por aquí podemos ver que ahí pasa el vector normal, perpendicular a P sub 0P, y con eso podemos formar, en este caso, ¿qué? La ecuación del plano. Entonces dice, si P sub 0 tiene componentes x0, y0, z sub 0, es un punto del plano, y un vector normal. Un vector normal es un vector perpendicular, recordemos eso, con coordenada A, B, C. Entonces la ecuación del plano está dada por la siguiente condición, ¿verdad? El producto escalar entre el vector normal y el vector P sub 0P dice que tiene que ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Ya lo decíamos, porque en este caso los dos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Los dos vectores son perpendiculares. Entonces vamos a cortar por acá, ¿verdad? Para hacer la otra sesión. Vamos a dar unos 5 minutitos para que se desestresen un ratito y continuamos en 5 minutos, ¿verdad?